Pues empecemos respetando el horario. Yo creo que podemos dar inicio a nuestra clase. Entonces, pues los que ya se vayan uniendo, pues conforme vayan llegando, pues ahí iremos avanzando. Listo, Eh, profesor. entonces, bueno, primero que todo, pues quería preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de revisar el aula virtual? ¿Cómo la viste? Si tienes la información, ¿hay alguna Sí, inquietud? profe. No, profe, hasta el momento no. Sí entré a revisar y pues hice lo del foro, lo del blog, de lo de cómo realizar un proyecto Ujú. y los videos que dejó el profe también los estuve viendo. Ujú. Ah, ok, perfecto. ¿Viste las fechas que ya están publicadas como tal en la página? Las No, fechas de profe, evaluación. no. Listo, No, dame un eso sí no me segundo. fijé. Tranquila, no te No preocupes, sé. ya yo de todas formas hice también la tarea juicioso y lo coloqué como tal en el frente de la página para que todo el mundo lo pudiera revisar, pero ya se los muestro. Igual estoy Bueno, sí, aquí profe. haciendo el ejercicio juicioso Hola, de buenas noches. revisar. Buenas noches, Liliana, bienvenida. Gracias, profe. Hola Lili, ¿cómo vas? Hola, Pau. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 gracias. Hola, Sami. ¿Cómo estás? Creo que tiene otra vez el micrófono dañado. Bueno, buenas noches, Amara. ¿Cómo estás? Ahí la saludamos. Listo. Entonces, no, bueno, menos mal que ya llegaron las tres. Y vamos a revisar el material que se montó en la plataforma. Sobre todo me interesa que miren las fechas de evaluaciones en las cuales van a quedar habilitados como tal los quizzes y el caso. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla. Aquí podemos encontrar... ¿Ya están viendo mi pantalla, primero que todo? Sí, señor. Sí, profe, sí. Entonces aquí pues podemos encontrar lo que ya estaba anteriormente, ¿sí? Aquí Ok. pues hice el ejercicio juicioso de subir el calendario académico, que sí pues Mm, ustedes creo, no sé si lo tengan o no, pero pues yo lo subí ahí para su conocimiento. Eh, y agregué, bueno, aquí estaba lo que era el foro inicial, pues si quieren ahorita lo podemos discutir un ratico, porque con ustedes son juiciosas, vamos adelantados en el tema, entonces podemos tomarnos el detalle de poder revisar. Y Buenas tenemos, noches. buenas noches, Amara, bienvenida. Es que estoy desde el computador y también desde el celular para que me pueda ir. Ah, bueno, listo. Si algo, Samara, para que no tengas retorno en el audio, puedes colocarle en mute alguno de los dos, o en los dos, para que no tengas inconvenientes. Por lo general eso genera interferencia y retorno, entonces suena así como ruidoso. ¿Listo? Entonces les estaba mostrando, bueno, los dos videos, el primero que vimos de la Fórmula Uno, el otro que lo vamos a ver en su momento y lo vamos a analizar. Y también monté una información sobre gestión del cambio en el proyecto. Ese video me gustó mucho porque es la manera como nosotros podemos gestionar el cambio cuando se nos da X o Y razón dentro del proyecto y decimos, oiga, necesitamos tomar una decisión para poder direccionar la solicitud del cliente, el problema o alguna situación o circunstancia que pues, nos estén afectando o que nos puedan afectar durante el desarrollo como tal del proyecto. Entonces, este también el recurso está disponible ahí y este pedacito sí me interesa que ustedes lo conozcan. Esta es la evaluación del curso. Estas son las fechas en las cuales vamos a quedar, pues van a quedar habilitadas como tal las actividades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tomen nota y se programen. ¿Listo? La unidad uno y 2 eh, vamos a, vamos a tener del 28 de septiembre al 1 de octubre como tal las actividades para que en algún día de estos ustedes puedan entrar y realicen su quiz. Pues ahí tenemos el 20% inicial. Del 19 de octubre al 22 de octubre, la unidad que corresponde a la unidad 3 de los temas 3 y 4 donde tenemos pues lo que son la etapa de planeación, asignación de recursos, monitoreo y control, también un quiz de 20%,
Y entrega del caso también vamos a tener al final del 9 de noviembre al 12 de noviembre el 30 final. Este pues es como tal las fechas que yo había quedado pendiente de entregarles a ustedes y que es importante que conozcan. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. ahí para que lo miren. Igual está cargado en la plataforma. Y el día de hoy pues ya comencé a cargar más material para que lo vayan revisando, que es material de apoyo en definición de cronogramas, holgura en las actividades de los cronogramas, márgenes en los presupuestos, un poco de teoría de flujo de caja, porque aquí el segundo módulo viene un poquito más robusto, ¿sí? Todo el tema de lo que vamos a ver de identificación de problemas, la propuesta, alcance de objetivos, iniciación, este tema también de, digamos, bueno, la planeación organizacional del proyecto, eso es mucho cronograma, márgenes, estimaciones de tiempo. Entonces, es importante que vayan revisando como tal esa información. Les cargué dos cositas también muy importantes para que lo tengan en cuenta. La técnica del valor ganado, un archivo en Excel, se lo programé yo. Es sencillo, o sea, no es tan complicado, pero sí es una herramienta de control, ¿sí? Para que la vayan revisando. Ahí pues está como tal el archivo, lo dejé abierto para la modificación, para que ustedes lo puedan usar cuando lo necesiten, pero pues está diligenciado con un ejemplo y con una serie de actividades, digamos que, o sea, no actividades para que ustedes entreguen, sino un paquete de actividades como si fuera un proyecto o unas actividades que complementan una tarea en un proyecto. Y la forma como se evalúa, pues ahí le di algunos valores para que sea como tal, el presupuesto sea para esas actividades 1.000.000 de pesos. Entonces ahí van a ver las relaciones y pueden jugar con él y todo el tema. Entonces queda cargado. Y importante, muy importante, es el tema del Microsoft Project, para que por favor lo revisen, lo miren, si hay dudas me avisen. Yo me apoyo mucho en el tema audiovisual, pues porque para qué inventar el agua si ya está por ahí disponible y hay un material muy bueno. Ese video que está ahí cargado es una persona que pues yo lo vi completico y me pareció muy bueno, muy práctico y nos ahorra tiempo porque ese tiempo lo podemos utilizar para ver más cosas, más herramientas. Entonces, ahí pues sí es importante que lo revisemos, ¿listo? Y ya pues la unidad 2 ya abrí como tal el módulo de lo que miraríamos posteriormente. ¿Listo? Entonces, para que le vayan echando un ojito como tal a la plataforma, yo voy a estar cargando otra información adicional de metodologías ágiles, también de un poco de liderazgo, que por ahí me comentaron que querían aprender, entonces me pareció bueno como tal tomar esa iniciativa. ¿Listo? ¿De pronto alguna inquietud en este punto? No, profe. No sé si mis compañeras, pero no. Señor. Listo, listo. Entonces, bueno, voy entonces a empezar a arrancar con nuestro tema de hoy. Ahí están viendo la pantalla, sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, en mis notas que dejé que habíamos quedado por acá, no sé si estoy correcto o nos quedamos más abajo. Sí. Quedamos fue en el ciclo económico. Más arriba. Entonces, acá, ¿cierto? Sí, señor. Sí, íbamos a empezar ese. Listo, chévere. Entonces, ya aquí hago esto, listo. Bueno, entonces, la vez pasada pues habíamos visto lo que era el ciclo económico, que es muy importante en el tema de los proyectos, porque acuérdense que el ciclo económico hace que la gente invierta en proyectos. Si nosotros decimos que estamos en expansión, en auge, o vemos algún tipo de recuperación, digamos la parte izquierda como tal de la curva, la gente, los inversores van a dar luz verde para poder como tal invertir en los proyectos, ¿sí? Entonces para nosotros es muy importante poder identificar
como tal esos patrones dentro del mercado, dentro de la economía, y ver si podemos nosotros movernos hacia ese aspecto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, decimos el sector, pues en este momento el sector de emprendimiento está en auge porque todas las personas quieren abrir sus negocios, buscan el sustento económico, pues todo este tema de COVID ha sido bien complejo, entonces eso ha hecho que, por ejemplo, el gobierno y muchas entidades, inversores ángel, inviertan como tal en los emprendimientos. Entonces, eso es algo importante que nosotros debemos como tal identificar. ¿Cómo se identifica? Mucho, digamos que el Internet, pues bien que mal, las noticias de ciertos diarios online, portales, blogs, todo eso hace que uno esté como tal a la vanguardia y esté pescando información. Sí, eso es una pesquisa de información dentro de la red que nos puede ayudar como tal a nosotros a tomar la decisión, sí, virar nuestro rumbo hacia alguno de estos sectores que nos puedan servir. Importante, pues, bueno, aquí están las 4 fases. Por ejemplo, Colombia en este momento está en la fase de recesión, depresión. ¿Por qué? Por el tema del COVID. El tema del COVID pues, ha sido un tema que ya lo conocemos todos y bien complejo. Y pues del cual esperamos empezar a salir una vez pues tengamos la vacuna y la confianza en los mercados empiece a elevarse. ¿Qué tenemos acá? La duración aproximada, pues en la teoría de la economía habla de los tiempos cortos del ciclo económico, que son aproximadamente 40 meses, que es bastante tiempo. Los tiempos medios de 7 a 11 años, los largos de 47 a 60 años. Aquí, por ejemplo, los largos, vemos el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los más representativos y de los cuales pues, muchas economías se demoraron mucho tiempo para poder llegar a lo que conocemos ahora. Bueno, una herramienta que es muy importante para poder tener en cuenta lo del ciclo económico es el PIB del país. ¿Qué pasa? El PIB nos da a conocer de manera clara si la economía está en tema de inversión, de creación de nuevos recursos o de inversiones. Entonces, por ejemplo, Colombia el año pasado venía a un ritmo casi que de 3 puntos, creciendo en el PIB, que eso es buenísimo. Para Latinoamérica eso es muy bueno, porque normalmente un país crece al 1%. Entonces, por eso aquí pudimos ver mucho el tema de inversión extranjera en la parte de call centers, de todo lo que es importaciones, productos nuevos. Por ejemplo, en mi industria, eso salían aceites cada 8 días, grasas, lubricantes, alemanes, suizos, polacos, eso encontraba uno mucha cosa en el sector automotriz. Lo miraba mucho y era ¿por qué? Porque la gente miraba a Colombia y estaba viendo cómo la gente estaba con pues, un comportamiento económico considerablemente importante, donde merecía poner la inversión y empezar a explotarla. Entonces el PIB es importante. Esto por parte del ciclo económico, que nos impacta directamente a la inversión en proyectos. Tipos de proyectos, tenemos cualquier cantidad de tipos de proyectos. Entonces hay proyectos simples, como por ejemplo, no sé, un proyecto que se puede considerar simple es armar una casa, ¿sí? Armar una pared, al hacer este tipo de cosas. Un proyecto complejo puede ser crear un edificio inteligente o, por ejemplo, un túnel de la línea. Eso puede ser bastante complejo, ¿sí? Donde tenemos también el capital, dependiendo del capital, si es público, privado o mixto. En el mixto, por ejemplo, mucho se da en el tema de las redes de telecomunicaciones, donde si hay que hacer pruebas, por ejemplo, el 5G requiere hacer pruebas. Y las empresas de telecomunicaciones dicen, oiga, nosotros tenemos el expertise, las personas tecnificadas, algunos recursos, pero necesitamos la infraestructura. Usted es el dueño de la infraestructura para hacer las pruebas. Entonces, con el Estado se unen y como tal sacan el proyecto de capital mixto. Cuando tenemos, dependiendo del grado de experimentación o por objetivos, están los experimentales, que los experimentales son cuando vamos a abrir conocimientos, cuando lo hacemos por primera vez. ¿Y eso qué implica? Implica que digamos, es un poco más complejo llegar a cumplir los objetivos.
¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no hay resultados, no hay datos históricos, ¿sí? Muchas veces los proyectos se mueven por datos históricos, lo facilitan mucho. O cuando hay un experto en el tema, pues eso también facilita mucho el tema de los proyectos. Pero cuando son experimentales, estilo vacuna del COVID, pues tenemos unos inconvenientes bastante importantes, unos retrasos y unos tiempos establecidos dentro del proyecto bastante amplios. Proyectos normalizados son los proyectos que normalmente los conocemos, como hacer una vía, pues una edificación, hacer un puente, sí, ese tipo de cosas. Son proyectos que, bien que mal, ya tienen establecidos sus criterios. Entonces, se puede decir que son normalizados y no vamos a inventar, por ejemplo, alguna cosa rara, ¿sí? Que nos toque como tal es salir a hacer una investigación y desarrollo, intentar crear conocimiento, no. Entonces, esos son los normalizados. Tenemos acá los tipos de proyectos, por ejemplo, proyectos por sector, pues cualquiera, los de construcción, energía, minería, proyectos de transformación, por ejemplo, acá medio ambiente, industriales, servicios, proyectos de la banca o finanzas. Aquí importante, por ejemplo, en la banca, en las finanzas, todo esto de DaviPlata, las tarjetas de crédito que solo con acercarlas pagan, todo ese tipo de cosas son proyectos de la banca que hacen pues que ellos tengan mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces es un esfuerzo puntual desarrollado en un tiempo que va a permitir lograr como tal muchos más ingresos a futuro para la compañía o la organización de la cual se hace parte. Según el ámbito, pues también tenemos proyectos de ingeniería, económicos, fiscales, legales, médicos, matemáticos, artísticos, tecnológicos, informáticos. Siendo aquí cuáles de los más relevantes, los tecnológicos y los informáticos. ¿Qué pasa? En los tecnológicos y los informáticos, nosotros podemos encontrar que inclusive ellos son los que utilizan más las metodologías ágiles. Entonces, para nosotros poder sacar una metodología ágil, por lo general en el desarrollo de un software, toma mucho tiempo y es muy complejo dar solución a un problema. Entonces, ¿qué se requiere? A través de metodologías ágiles, dar soluciones rápidas, asignar recursos y poder direccionar como tal o encaminar todos los esfuerzos para poder dar solución al problema que se está dando. ¿Por qué? Porque generalmente en un tema de software, de tecnología, si no se da solución, se puede estancar el proyecto. Entonces, por eso es que uno oye mucho que las metodologías ágiles están muy ligadas al tema de tecnología e información. Eso tenemos por el ámbito y tenemos también por el tema de orientación. Entonces, si son proyectos productivos, son proyectos educativos, sociales, comunitarios, de investigación. Los de investigación también son complejos, son experimentales. Y pues claro, si uno en la investigación no llega a donde está necesitando, pues puede tener inconvenientes. Los sociales, pues de impactar a la comunidad, a las personas, sobre todo a las personas vulnerables. Mucho el tema de las ONG se mueve en este tema de orientación por proyectos de comunitarios y sociales. Y también tenemos lo que es área de influencia. Entonces, en la parte de área de influencia, supranacionales, pues tenemos todo lo que es, no sé, sigamos con nuestra vacuna, la vacuna del COVID. Entonces, la desarrollan en Rusia, la mandan a Venezuela. La desarrollan en Inglaterra, la mandan a Colombia. La desarrollan en China, la mandan a Centroamérica. Ese tipo de cosas hacen que sean supranacionales, alcancen muchas cosas. Muchos lugares, pues, diferentes dentro del planeta Tierra. Proyectos internacionales, por ejemplo, los trenes entre países, el Eurostar, por ejemplo, en Europa, conecta a todos los países de Europa Oriental y Occidental, ¿sí? De una manera rápida. Proyectos locales, hagan de cuenta los proyectos como, por ejemplo, el puente de la 72, la expansión de la 26, ese tipo de cosas son los proyectos locales que nosotros encontramos, o por ejemplo, un Transmilenio o un metro. Proyectos nacionales, pues, por ejemplo, el túnel de la línea, ese es el que, digamos, ahorita está en auge, es el más representativo y uno de los proyectos de mayor impacto dentro de la economía. Y proyectos regionales, por ejemplo, el Regiotram de Occidente y del Norte, que vamos a tener aquí en Bogotá, en Cundinamarca,
esos nos pueden impactar también muy positivamente. Entonces, dependiendo pues de la influencia, también tenemos como tal los tipos de proyectos. En la gestión de los proyectos encontramos las 5 etapas generales, las que, digamos, modelan todos los proyectos, de los cuales después van a tener sus variaciones, pero en general vamos a encontrarlas. Entonces, es un inicio, una planeación, una planificación, una ejecución, donde va a estar traslapada con el monitoreo y el control, y finalmente un cierre. ¿Qué pasa? Aquí el PMI pues establece que nosotros tenemos 10 áreas del conocimiento en los cuales nosotros nos vamos a apoyar para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, ¿cómo lo mirábamos? El alcance, hasta dónde llego yo con mi proyecto, el tiempo, en cuánto lo voy a desarrollar, la integración, cómo lo voy a planificar en cada momento, el coste, cuánto pues, va a costar, la calidad, qué tipo de calidad yo voy a entregar o me están pidiendo o me puede afectar, gestión de los accionistas o los stakeholders, entonces ahí las personas que son los interesados directamente, los que van a trabajar implícitamente y los que van a ser afectados indirectamente. La gestión de los accionistas, bueno, la gestión de, perdón, la comunicación. Entonces, por ejemplo, cómo voy a comunicar mi proyecto, a quién debo comunicárselo, en qué momento lo debo comunicar, cada cuánto se lo voy a comunicar, ¿sí? Esto se ve mucho en la parte de planificación. La gestión del riesgo, como tal, esto es importante, por ejemplo, identificar qué riesgos nos pueden afectar. Riesgos internos, riesgos externos, ¿sí? Aquí se ve mucho en el tema de riesgos, por ejemplo, las matrices de riesgos para ver priorización. Es muy importante ahí apalancarse un poquito con expertos, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la estimación, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando nosotros hacemos la estimación del margen por riesgos para poder determinar tiempos y dinero, si nosotros hacemos un ejercicio juicioso de identificar los riesgos que nos pueden impactar y le damos un porcentaje o una probabilidad de que suceda, eso lo podemos adicionar como tal al presupuesto y nos va a salir muy acertado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los recursos humanos, pues las personas son muy importantes dentro de los equipos para poder desarrollar como tal las actividades y sobre todo si hay gente experta que puede ayudar a guiar a las otras personas para dar soluciones rápidas. Y el abastecimiento, pues la gestión de los proveedores. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, no sé, para un carro, por ejemplo, necesitamos las personas que entreguen las latas, que entreguen los alambrados, que entreguen los asientos, que entreguen, ¿sí? Todo el tipo de componentes, es como tal la gestión de los proveedores o el abastecimiento. Entonces, estas son las 10 áreas que soportan los 5 aspectos como tal del proyecto. Igual estos los vamos a ir revisando conforme vamos avanzando en las clases. Aquí algo muy importante, la gerencia por objetivos. ¿Qué pasa con la gerencia por objetivos? Cuando nosotros empezamos a revisar los intereses por los cuales estamos desarrollando el proyecto, cuando nosotros empezamos a entender el problema, cuando nosotros empezamos a hablar con el cliente, empezamos a entender qué busca el cliente, nosotros empezamos ya más o menos a darnos cuenta qué tipo de objetivos tenemos que hacer. Entonces empezamos a decir, oiga, no sé, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo del sector en el que yo me muevo, que es el automotriz. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer un carro de gama alta que un carro de gama baja. Sí, claro, el objetivo es que transporte a las personas, pero por ejemplo, cuando ya está muy específico y cuando ya vamos afinando como tal los objetivos, podemos decir que el objetivo sea generar conectividad con las personas que van a bordo, por ejemplo. Que el carro de gama baja puede que no tenga conectividad, que se conecta a internet uno dentro del carro, pero el carro de gama alta sí. Entonces, ya vemos que, por ejemplo, el proyecto es generar conectividad. O el tema de seguridad. Entonces, que el carro sea
tenga, no sé, un grado de seguridad más alto dentro del Latin NCAP, que es la regulación de vehículos cuando se estrella. Entonces, que no es lo mismo en un carro de baja que de alta. Entonces, ese tipo de cosas siempre los debemos como tal especificar muy claro y lo que hablábamos anteriormente, claros, reales y transferibles. ¿Para qué? Para poderlos alcanzar. ¿Sí? Entonces, pues no es un método nuevo, pero sí es un método que se sigue usando. ¿Por qué? Porque es muy útil, muy efectivo y permite como tal guiar muy bien el proyecto. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Bueno, aquí les traje una reseña de que el que impulsó o introdujo este método es Peter Drucker en los años 50, donde él decía que se construye la efectividad de una organización. Porque, ¿por qué? Porque es que si tenemos objetivos, sabemos para dónde va, qué recursos van a involucrar y cómo poderlos llegar y cómo poder llegar allá mucho más rápidamente sin desviarnos durante el camino por X o Y razón. Con un grupo de metas posibles, claro, si nosotros, pues el objetivo lo tenemos claro desde el inicio, las metas, pues, por ejemplo, van a ser que vamos a reducir el tiempo, vamos a reducir los costos, no sé, vamos a alcanzar un nivel de personas mayor, vamos a darle una experiencia a nuestro usuario diferente, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son metas posibles que nos ayudan que podemos como tal apalancar si tenemos unos objetivos muy claros. Objetivos bien definidos y estructurados, claro, si nosotros tenemos los objetivos claramente identificados, podemos decir que entendimos muy bien qué es lo que está queriendo decir nuestro cliente. Los evaluamos, ¿son evaluados por todos los miembros administrativos? Claro, todos los gerentes, los supervisores, las personas que hacen parte como tal del proyecto deben entenderlos, conocerlos y saber para dónde van. Muchas veces las personas no le ponen cuidado a los objetivos y ese es uno de los errores por lo cual los proyectos fracasan. Entonces, si a usted le están pidiendo, no sé, por ejemplo, este celular, usted no va a entregar una tablet, ¿sí? O usted no va a entregar, no sé, cualquier un pad, algo así, no sé, cualquier otro tipo de cosas, sino que usted va a entregar es un celular. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tenerlo en cuenta al momento de, como tal, de gerenciar por medio de objetivos. Y pues obviamente integra las necesidades de la compañía para generar lucro. Sí, pues los objetivos están pensados para generar ingresos, generar sostenibilidad económica para la compañía de la cual hacemos parte. Si, por ejemplo, nosotros estamos en un emprendimiento, pues el objetivo es generar ingresos para nosotros, ¿sí? Y por lo menos generar crecimiento, expansión del producto y poder llegar a más personas. Entonces, ese tipo de cosas pues tienen que estar mapeadas dentro de los objetivos. Eh, Algunas características de la gerencia por objetivos. Tenemos, por ejemplo, que la gerencia por objetivos valora mucho el conocimiento, el know-how, el saber cómo. Muchas veces las personas no le hacen caso a la experiencia de gente que lleva muchos años ahí. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo sé más, yo soy más estudiado. Y no, resulta que muchas personas tienen muchos, digamos que lo que uno llama las triquiñuelas o las expertices que hacen que pueda hacer el trabajo un poco más sencillo y más acertado. Que sí, uno debe sustentar todo el tiempo esta información de una manera verídica y digamos que sustentada con hechos, porque pues ese es el deber ser, pero sí nos puede dar una luz de por dónde nos podemos ir. Entonces, por eso es que aquí la gerencia por objetivos valora mucho el conocimiento de las personas, de los equipos de trabajo, para establecer como tal esos objetivos. Aquí, por ejemplo, es importante cuando nosotros, por ejemplo, me pasó a mí, estábamos desarrollando como tal unos asientos en un proveedor local y teníamos que realizar las espumas. Entonces, las espumas de esos asientos pues requieren de unas ciertas composiciones químicas, de unas ciertas mezclas y como tal de la utilización de moldes específicos para poder realizar como tal esas actividades. Entonces, el know-how ahí era, por ejemplo, de los mezcladores, los técnicos mezcladores de los químicos. Era una cosa impresionante porque uno sabía con qué dureza, si iba a pasar uno las pruebas técnicas,
cuando le hiciéramos las pruebas de calidad iban a pasar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, los montajes que iban a resistir, los asientos, ese tipo de cosas, todo se venía del conocimiento de las personas. Entonces, pues eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Utilizar estrategias para alcanzar los objetivos, claro, digamos que la persona, el gerente que esté al frente de los objetivos tiene que tener muy claro cómo mover, por ejemplo, traer a las personas con conocimiento para poder direccionar estos objetivos y lograrlos de una manera correcta. O, por ejemplo, decir, oiga, voy a preguntarle al gerente tal que él también hizo algo parecido y me puede dar una luz de cómo sería un objetivo correcto, ¿sí? Ese tipo de cosas pues hacen que sean, por ejemplo, estrategias para poder como tal alcanzar esos objetivos. Los objetivos se organizan en el tiempo, las personas, la ejecución, los recursos, claro. ¿Por qué? Porque es que si usted entiende qué quiere el cliente, usted dentro de su, digamos que de su estructura de desglose de tareas, va a saber qué personas va a necesitar, qué tareas va a necesitar hacer, cuánto tiempo le van a consumir, cuánta plata va a costar. Perdón, buenas noches, se me cayó la llamada. Se me cayó, que estoy sufriendo con internet. Tranquilo, profe. Listo, entonces quedamos por acá. Acabo esta diapositiva y si tenemos alguna inquietud, algún comentario, lo podemos revisar. ¿Listo? Entonces, Listo. les estaba comentando que los objetivos pues permitían como tal organizar los recursos para optimizarlos, mejorarlos y controlarlos. También tenemos que permite la comunicación flexible. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos que desarrollar un software, pero que involucra a diferentes áreas como tal de la organización, entonces la gerencia por objetivos, ¿qué hace? Hace que uno pueda ir rápidamente y decirle, oiga, venga, necesito que entremos en reunión, movamos recursos, me entregue un peso, me ayude con ese conocimiento y poder como tal sacar adelante. O, por ejemplo, el gerente del proyecto, decirle, oiga, necesito sacar un producto mínimo viable para poder hacer los prototipos y como tal necesito al de producción, necesito al de operaciones para conseguir el recurso, para conseguir proveedores, para conseguir un espacio dentro de la producción que saque como tal el producto. Entonces, ese tipo de cosas lo flexibiliza para la toma de decisiones. Que analiza desviaciones y comunica oportunamente, claro, la gerencia por objetivos que hace. Si nosotros vemos que estamos desarrollando el producto y estamos viendo que está saliendo otra cosa, pues podemos tomar acciones a tiempo. Estilo, no sé, por ejemplo, estamos desarrollando, pongámosle un muro, ¿sí? Entonces sabemos que hay que comprar el ladrillo, el cemento, tenemos que tener tantas personas, tantos maestros de obra, y por ejemplo estamos viendo que se me está demorando, está quedando mal hecho, todo este tipo de cosas, podemos como tal tomar acciones y asignar responsables para poder como tal direccionar nuevamente el control de estos objetivos. ¿Qué motivo involucra a los interesados? Sí, el gerente de proyectos es la persona que tiene que estar al frente de los equipos, tiene que estar viendo en cómo van, tiene que estar viendo, oiga, cómo vamos, motivándolos, siendo un líder, teniendo mucho el tema de inteligencia emocional, porque eso hace que las personas se motiven. Si las personas no están motivadas, créame que un proyecto se cae. Y es muy complicado porque le cogen fastidio, le cogen pereza, se duermen. Entonces, eso es muy importante cuando tenemos como tal dentro de la gerencia de objetivos la motivación. Se apoyan los indicadores,
claro, tenemos que formar algunos KPIs que nos permitan como tal soportar el cumplimiento de objetivos. Entonces, que si estamos entregando el tiempo, el trabajo a tiempo, dentro de lo establecido, antes de lo establecido, después de lo establecido, los recursos se nos están acabando, estamos bien, estamos, sí, todo ese tipo de cosas. Las personas están viniendo, no están viniendo. Ahí podemos darnos cuenta de cómo vamos con la gerencia por objetivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿De pronto alguna inquietud? No, señor. ¿Todo claro? Todo claro. No, bueno. Si no me avisan y me dicen, oiga, tenemos esta inquietud por acá. Vale, Listo. profe. Listo. Entonces, aquí una herramienta para poder definir como tal los objetivos como tal de nuestro proyecto. Encontramos la metodología por SMART, la definición de objetivos SMART. Entonces, ¿qué quiere decir SMART? Específico, medible, factible o alcanzable, realista y especificado en el tiempo. Pues específico, que sea muy claro qué es lo que busca. Medible, es que, por ejemplo, yo diga, oiga, ese objetivo, no sé, lo puedo lograr con tantas tareas en tanto tiempo y de acuerdo a estas condiciones. Entonces, medible. Que sea alcanzable, factible, lo puedo hacer con los recursos que yo tengo o puedo montar, ¿sí? Que si me toca subcontratar, bueno, me voy a subcontratar, pero pues es algo que está dentro de mis manos y no me va a sacar esa subcontratación del presupuesto del proyecto, entonces es factible. Realista, que busque cosas, como decíamos, si busca cosas muy puntuales, que sean muy acertadas a lo que me está pidiendo el cliente. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos decir realista, no, es que, no sé, este esfero quiero que se escriba solo. Eso es algo muy complicado. Entonces, que sean como muy acertadas, muy aterrizadas a lo que nosotros realmente estamos buscando. Y especificado en el tiempo, pues que tenga lo que decíamos desde el inicio. Un proyecto tiene un inicio y un fin, las tareas tienen un inicio y un fin, los objetivos tienen un inicio y un fin claramente definido, porque si no, no tenemos recursos toda la vida ni tenemos tiempo toda la vida. Entonces, eso es importante que esté como tal especificado. Aquí algo que me parece muy chévere es la gerencia por escenarios. En la gerencia por escenarios es la manera como las organizaciones se mueven un poco a ver el futuro y cómo el futuro le puede impactar. En esa gerencia de escenarios me pareció una anécdota bien curiosa en la clase que tuve el lunes con otro grupo. Me decía, oiga, nosotros, la persona me decía, yo trabajo en WOC y WOC no despidió a nadie durante los 3, 4 meses que fueron más fuertes de la cuarentena, porque comentaba el señor que los líderes habían hecho un ejercicio juicioso de gerencia por escenarios. Entonces, que se habían sentado a ver qué pasaba con los proveedores que vienen de Asia, qué pasaba con el tema del virus, cómo estaba incrementando la probabilidad de impacto como tal al proyecto de ellos, que es suministrar alimentos de tipo oriental, ¿sí? Y todo eso hizo que hicieran una contingencia, aprovisionamiento, compra de materias primas, como tal, manejar el recurso interno, las personas. ¿Para qué? Para poder como tal aguantar esa ola. Y pues nos comentaba el señor que no habían despedido a nadie. Entonces, la gerencia por escenarios nos permite ver las predicciones de lo que puede estar sucediendo afuera, pero que nos puede impactar. Por ejemplo, sin irnos lejos, la gerencia por escenarios, si, no sé, tenemos una tienda aquí cerca de la Universidad Nacional y vemos que pues están avisando desde, no sé, 2 días que, oiga, puede haber una protesta y pues ojo las personas que están alrededor. Entonces uno va viendo como tal contexto, si se está moviendo fuerte, si no. Y si se está moviendo fuerte, pues tomamos acción, cerramos el negocio, ¿cierto? Entonces, tan sencillo como eso puede ser una gerencia por escenarios, como puede ser algo transnacional. Entonces, aquí pues para mencionar, pues manejamos el tema de condiciones volátiles con alta incertidumbre y riesgo.
y pues que nos pueden afectar como tal el proyecto. Aquí, por ejemplo, algo bien importante, un tema que pasó con los supermercados La 14 aquí en Bogotá, cuando hace un año, 2 años que tuvimos como tal ese tema de paros en Buenaventura, ellos perdieron aproximadamente unos 14.000 millones de pesos. ¿Qué hizo eso? Que ellos tuvieran que vender muchos de los activos que tenían ahí para poder subsistir, y en este momento creo que van a vender definitivamente lo que es todo el Calima y todo eso de la 14. ¿Por qué? Pues porque digamos que el tema por escenario, si no está bien previsto, puede impactar como tal negativamente el proyecto. Entonces, eso es importante para considerarlo. ¿Qué puede ser útil aquí? Por ejemplo, ver las tendencias. Las tendencias puede también igual entrar a ver, por ejemplo, lo que les decía, los periódicos, los blogs, todo este tipo de cosas hacen que uno pues se pueda dar cuenta cómo se está moviendo el mercado o el sector en el que uno está. Entonces, eso es importante para poder tener como tal planes de acción dentro de la gerencia por escenarios. Pues un escenario pues es una secuencia de eventos que produce como tal un resultado y donde hay condiciones de riesgo o condiciones de incertidumbre. Las de riesgo, pues podemos estimar la probabilidad de que ocurra, o sea, podemos decir, sí, esto puede ocurrir en un 97%, que es casi que totalmente verídico, o un tema de incertidumbre como por ejemplo el dólar. No sabemos si va a bajar mañana o sube. El petróleo, no sabemos si mañana baja o sube. ¿Que nos puede impactar? Sí, claro, porque encarece la gasolina o porque nos encarece el dólar y no sé, yo a la persona que le compro, mi proveedor aquí en Bogotá, él trae materia prima del exterior y de ahí la revende aquí a Colombia, pero él compra en dólares. Entonces, él le va a subir a los productos que vende para poder compensar esa alza del dólar. Entonces, yo estoy pagando más. ¿Por qué? Porque el dólar me pegó. ¿Sí ven? Entonces, eso es una cadena que tenemos ahí con todo este tema de la incertidumbre. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, estar monitoreando cómo se ha comportado el dólar en los últimos, no sé, 2 meses, 3 meses, ver si de pronto hay una tendencia o si hay algún comportamiento que pueda ser útil y ver si más o menos se demora en el tiempo. ¿Para qué? Para yo poder tomar la decisión, por ejemplo, de comprar más producto, más materia prima y poderme aprovisionar un poquito más para poder como tal, pues, minimizar el impacto de la incertidumbre. Cosas como esas hace como tal la gerencia por escenarios. Esta es una herramienta que yo digamos que la he visto y me pareció interesante traerla para acá. Básicamente, ¿qué dice? Uno toma los objetivos del proyecto y mira en qué escenario se mueve ese proyecto o en qué contexto se mueve ese proyecto. Dependiendo de eso, yo identifico unas variables A, B o C, ¿sí? Y unas consecuencias de lo que me puede suceder. A partir de eso, yo puedo decir, oiga, yo las organizo. Entonces, no sé, para el objetivo 1, tengo A, B, C. De esas A, B, C me puede ocasionar esto, ¿sí? Una consecuencia. Y yo puedo tomar estas acciones para esta, y para esta me queda un poco más difícil. Las priorizo y con eso yo puedo salirle adelante al problema. Entonces, eso pues ayuda como tal a los planes de contingencia dentro del manejo por escenarios o la planificación por escenarios, ¿sí? Entonces, pues aquí está más específico, pero ese es como tal la traducción de esta información que estamos viendo aquí y me parece muy útil. Yo lo he visto y me pareció bastante útil en el tema, sobre todo para importaciones de materia prima. Eso es muy, muy útil al momento de salir al ruedo con esto. Bueno, aquí digamos que el gerente de proyectos
Este es bien importante porque es que el gerente de proyectos es el que orquesta como tal todo el proyecto. Es el que va a ver de una manera holística, grande, de afuera, qué está pasando en mi proyecto. Desde que el gerente de proyectos está, está iniciando con el planteamiento de los objetivos, seleccionando las personas, viendo el desglose con su equipo de trabajo, dice, oiga, aquí nos vamos a demorar tanto, eso nos puede tomar tanto tiempo, eso podemos invertirle tanto, el margen del riesgo es tanto, el margen normal, dependiendo de la probabilidad es tanto. ¿Qué más podemos tener? Necesito realizar tal metodología, X o Y variables. El gerente de proyectos va a ser la persona que va a planear, organizar, dirigir y controlar el proyecto. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir los objetivos. Así de sencillo. Pero esta persona debe cumplir con una serie de habilidades y competencias, no solo competencias duras, sino competencias blandas. ¿Para qué? Para poder como tal lograr esos requisitos y lograr esos objetivos y cerrar el proyecto en un término favorable para la organización, que eso es lo que todos queremos, ¿sí? Encargado de liderar y establecer responsabilidades, claro, es la persona. ¿Qué pasa? Generalmente el líder de un proyecto es alguien que está qué pena, volví. Estoy sufriendo con internet. Listo, qué pena con ustedes. Es que internet sí me estaba molestando muchísimo en estos días. Listo, entonces, como les estaba comentando, el gerente de proyectos, la persona que va a estar todo el tiempo como tal revisando las personas, cómo va el avance, si hay que aplicar alguna metodología ágil para poder solucionar algún problema. Es el que le va a exponer al comité ejecutivo o le va a comunicar a la oficina de proyectos cómo va el proyecto, cómo van los hitos, ¿sí? Entonces él va a ser como tal el responsable del cumplimiento de las actividades y pues obviamente del éxito de las mismas. Entonces, aquí este es el gerente de proyectos. Miremos, aprovechemos para ver este video y ahorita charlamos, quiero oírlas, qué opinan de esto. Entonces, permítanme, yo voy a compartir aquí. Igual el video, recuerden que está en la plataforma, pero aprovechemos y lo miramos.
Interesante, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo podemos ver desde la parte de los proyectos? Súper interesante, me encantó la emoción que transmite ese video porque se nota la música, la magia que hace la música. La música mueve el alma. Sí. Entonces, bueno, es empezando por ahí, que no tiene que ver mucho con los proyectos, pero bueno, ya No, pero sí. enfocándonos un poquito, creería que, bueno, primero, el ser humano siempre quiere pertenecer a un grupo. Entonces, pienso que a pesar de que empezaron poquitos, yo creo que personas que estaban lejísimos, lejísimos, vieron un grupo pequeño y se empezaron a acercar porque a la gente como que le llama la atención los grupos y, y bueno, les gusta pertenecer a ellos. En cuanto a temas de proyecto, creo que hubo una logística empezando por la persona que trajo su instrumento, se sentó, empezó a tocar la canción y bueno, ya empezaron a acompañar los demás músicos. Entonces, bueno, creería ahí que el proyecto como tal sería, no, ahí ya que corta de palabras. Bueno, está bien, está Compañeras, bien. ayuda. Las compañeras, las compañeras, ¿qué opinan? ¿O se me fueron del video? No, venga, el video es chévere. Yo por eso les pongo videos chéveres para que estemos animados en la clase. Uy, las compañeras se me fueron. Ay, Bueno, ahí profe, qué sería pena. como el tema del Yo escenario. estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Sí, les estaba preguntando que qué les pareció el video y cómo lo podemos asociar a un proyecto. Pues yo estaba diciendo que lo que decía mi compañera Liliana, el video es muy interesante, empezando por el tipo de música clásica que es poco convencional que se vea esos actos en la calle. Ujú. Entonces yo creo que eso fue lo que también llamó mucho la atención. No empezó como muy superficial y fue agarrando como fuerza cuando fue atrayendo sus demás integrantes y fue atrayendo muchísima fuerza porque pues la demás gente los apoyó. O sea, no se imaginaron que algo tan pequeño iba a terminar en un proyecto como tan grande, por decirlo así. Correcto, sí, correcto. No sé si Samara quiera compartirnos su punto de vista. Bueno, profe, yo estoy de acuerdo con el punto de vista de mis compañeras. Sí, el hecho de que una persona llega a, digamos, a un sitio, hacer no sé, lo que estaba haciendo este señor, él ya viene, digamos, como preparado, ya tiene como o sea, él ya viene, él va pues con su, o sea, él ya tiene preparado su objetivo, ¿sí? Ujú. Esto, escoge una canción que sí, es poco convencional y que va a atraer gente, digamos, lo hizo en un espacio público que, digamos, la persona sabe que atrae espectadores, ¿sí? Entonces yo Correcto. creo que él sabía lo que iba a pasar en ese momento. Sí, ahí, bueno, pues, ¿alguien me falta por participar? No, solo somos tres. Vamos a los tres, listo. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta para poderlo asociar con un proyecto? Hagan de cuenta que aquí lo que yo les estoy proyectando, la imagen de la señora y el señor, pueden ser los inversionistas, donde nosotros empezamos a ver, oiga, necesitamos sacar, no sé, nuestro proyecto es montar una orquesta en la calle. Entonces necesitamos ver qué podemos hacer, a quién empezamos a necesitar. Y empezamos como tal a orquestar para empezar a atraer la gente, ¿cierto? Entonces la gente empieza a salir como tal, empieza a unirse, ¿sí? Empezamos a hacer los equipos, la oficina de proyectos, empezamos a adquirir gente especialista, conocedores, y empezamos a organizar como tal nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Donde
seguimos atrayendo más talentos a nuestro proyecto, seguimos viendo que las personas, los recursos, todas las, como tal, todos los aspectos que hemos estado viendo anteriormente nos pueden estar impactando y empezamos a ver que alrededor nuestro hay interesados, los stakeholders. Entonces, los stakeholders, tanto al interior como tal de la orquesta, ¿sí? Que son los interesados en poder sacar el proyecto de tocar en la calle, como los stakeholders que indirectamente están afectados por el proyecto. Entonces, aquí lo podemos ver. Y aquí empezamos a ver, claro que sigue llegando más gente, vale la aclaración, pero alguien muy importante, este personaje de la camisa a rayas. Ese personaje de la camisa a rayas es el famoso gerente de proyecto. Cuando el gerente de proyecto ya toma el proyecto, venga para acá, empieza a organizar la gente, entonces empieza a decir, usted necesito que haga esto, usted necesito que haga esto, usted organíceme esto, ¿sí? Los recursos los voy a mover de esta manera, ¿para qué? Para que suenen bien, para que la gente empiece a llegar, para que los vocales empiecen a sonar, todo ese tipo de cosas. Mientras tanto, mis stakeholders, mis interesados, siguen viendo cómo se desarrolla el proyecto. ¿Para qué? Para que de una manera u otra sigue avanzando, sigue avanzando. Aquí hay uno bien interesante que es este señor. Es que no sé si me alcanza a ver si lo logro aquí a avanzar. Este señor crea el efecto wow. El efecto wow es cuando uno dice, miércoles, esta gente está volando. Lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como que esta gente está volando. Que en un proyecto, por ejemplo, son los interesados o los clientes que dicen, uy, el proyecto va avanzado, va en muy buen tiempo, lo estamos logrando. En este caso, por ejemplo, este señor puede ser nuestro cliente que nos dice, muy bien, vamos en el tiempo. O puede ser nuestro inversionista, vamos en el tiempo. O puede ser el comité ejecutivo, vamos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, el proyecto se está ejecutando muy bien. Y pues al final, como tal, tenemos que el gerente de proyecto sigue avanzando y la orquesta es un total éxito. El proyecto está cerrando muy bien y todas las personas interesadas o los que están afectados directamente disfrutan de la orquesta. El momento es muy agradable y como tal el proyecto es exitoso. Más o menos esa es la analogía que yo quería traerles con esta imagen, con este video. Y pues espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho. Cuando lo vi por primera vez quedé encantado y me gusta mucho verlo porque tiene un significado bien importante dentro del aspecto que nosotros queramos verlo. Entonces, ese era el comentario que yo quería compartirles referente a ese video. Una notica, eso se hizo en Alicante, España, en el País Vasco, con el Banco Sabadell, que hizo como tal ese experimento social ahí de la orquesta en la calle, pero pues es uno de los videos de mucho impacto dentro de muchos, digamos que ámbitos académicos que uno revisa. Espero les haya gustado. Parece la video. filarmónica. Yo creo que si uno Sí. lo mira por primera vez se deja llevar por la emoción, pero si ya uno ya empieza a analizarlo, entonces ahí sí empieza a verlo desde la perspectiva de un proyecto. Tienes toda la razón, profe. Sí, eso uno lo puede ver desde muchos aspectos y es la forma como un proyecto van haciendo hasta que alcanza su nivel casi un 80 o 90% de ejecución y cuando cierran y todo el mundo aplaude es porque se terminó el proyecto y se culminó de una manera exitosa. Ahí es cuando todo el mundo habla de suene el bacarat, que suenen las copas. Y sí, ese es más o menos la analogía como tal del proyecto, en ese video. Listo, entonces me alegra que les haya gustado. Espero buscarles más videos de esos chéveres para que lo hagamos con analogías de proyectos. Listo. Listo, Sí, profe. profe, Entonces, está chévere, profe. pues contándoles un poco más sobre el alcance o los niveles de alcance del gerente de proyectos, nosotros miramos que el gerente de proyectos, su primer línea de alcance son sus equipos de trabajo, ¿sí? Todas las personas que están a cargo de él, más los gerentes que están al mismo nivel, porque
que son básicamente que recursos de los cuales va él tomar mano y poder sacar adelante temas que puedan impactar como tal los objetivos del proyecto. Entonces, por eso aquí lo ponen, pues lo coloca el PMI como, oiga, equipos de proyecto, gerentes de operaciones, gerentes de recursos, gerentes de X o Y, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en GM trabajamos mucho el tema de escalar a través de gerentes y precisamente pensado en una comunicación flexible, porque así es como nosotros podemos solucionar problemas que pueden llegar a ser un incendio bastante grande y salir a hacer acciones correctivas. Entonces, eso se da mucho para poder como tal mitigar impactos negativos dentro de los proyectos. Los patrocinadores, los comités de dirección, la oficina de dirección, claro, porque hacia ellos es que el gerente de proyectos les reporta. Entonces le dice, vea, el proyecto va en tanto porcentaje, hemos hecho tantos hitos, el cliente nos va a pagar por esto, el equipo va en esto, el detalle es este, X o Y cosa, el gerente de proyectos debe estar en ese alcance. Y pues obviamente los interesados, ¿cierto? Los proveedores, los clientes, el usuario final, es también el aspecto que el gerente de proyectos llega a impactar. Entonces son como los 3 niveles que encontramos de influencia del gerente de proyectos. Acá, las responsabilidades, pues básicamente son estas que vemos aquí, registrar los requisitos del proyecto, pues sí, le toca al hombre estar muy juicioso revisando cómo va el proyecto, en qué va y cómo administrarlo. Mantener el proyecto organizado también, porque es que si el hombre no está encima monitoreando y controlando, el proyecto se le sale de las manos. Y después el problema es bien complejo. Crear una línea de tiempo para detectar qué puede salir mal, claro. La línea de tiempo es el cronograma y después también está la línea base de costes. Entonces, cuando nosotros ya tenemos como tal una línea que nos va mostrando cómo va avanzando, por ejemplo, tenemos un diagrama PERT, donde vemos cuál es la ruta crítica, cuáles son las actividades complementarias, y eso empezamos a ver que nos estamos quedando en algo, ahí podemos tomar acciones, ¿sí? Entonces, eso es importante lo de crear la línea de tiempo para el control del gerente, y pues hacer seguimiento al presupuesto, que eso sí es muy importante. Cuando nosotros vemos que el presupuesto se está disparando y no tomamos acciones rápido, ahí ya tenemos inconvenientes, porque va a llegar un punto que nos vamos a quedar sin plata, sin recurso y por ende el proyecto se puede caer y podemos entrar en un tema contractual bastante importante. Entonces ahí encontramos eso. Y motivar al equipo. Lo que les decía, la inteligencia emocional en el gerente de proyecto es muy importante, demasiado importante en realidad, para tener a la gente como tal alineada. Listo. En los interesados del proyecto, bueno, en los interesados del proyecto, como nosotros mirábamos, por ejemplo, tomando el ejemplo del video, son todas las personas que nos rodean, más las personas que están adentro. Sí. Ellos son todos los que están viendo, oiga, el avance va muy bien, el cliente va muy bien, la oficina de proyectos, ¿cómo va el proyecto? Vamos bien. La alta dirección, ¿cómo va el desarrollo de esto? Va muy bien. Las personas que están directamente desarrollando actividades, ¿cómo vamos? ¿Vamos en tanto porcentaje o tenemos este inconveniente o necesitamos una ayuda por aquí con esto? ¿Sí? Entonces encontramos lo que son las personas, bueno, las personas que participan activamente, como los recursos en los equipos de trabajo, para poder como tal sacar esto adelante. Los que pueden verse afectados positiva o negativamente. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las organizaciones cuando nosotros tenemos personas que han hecho su operación toda la vida con la misma hoja de Excel. Y llega no sé, el dueño del negocio y dice, vamos a implementar un software de contabilidad para que las personas sean más rápidas y puedan como tal sacar sus reportes y su contabilidad y tal. No, pero ingeniero, es que yo no sé manejar eso, yo lo he hecho toda mi vida y y pone X o Y problema y cuando uno le va a decir, bueno, necesito información,
ya se lo entrego, ya, deme un tiempito, ya se lo entrego. Y cuando no va a ver es que está utilizando la anterior hoja de Excel y no el nuevo software. Entonces, ese tipo, por ejemplo, puede ver sus intereses afectados negativamente, como puede ser el que sale positivamente y dice, oiga, con ese software saqué el reporte en un 2x3, fue una maravilla, optimicé el tiempo en tanto tiempo. Entonces, ahí vemos los dos contrastes de que puede ser una persona afectada positivo o negativamente. ¿Que puede influir sobre la ejecución del proyecto? Claro, las personas interesadas que pueden influir son los que aprueban como tal los presupuestos, que aprueban que una tarea se ejecute, son los que aprueban que se invierta en ese proyecto, ¿sí? Son los que le dan casi que la luz verde y la vía libre para poder desarrollar el proyecto. Entonces, ese tipo de personas son muy importantes al momento de realizar como tal el proyecto. Y pues esta notica es importante, que siempre se debe identificar los más interesados del proyecto, claro. ¿Por qué? Porque es que cuando uno identifica a los más interesados, son las personas que en algún momento van a impulsar el proyecto. Cuando se vea estancado alguna cosa, que uno diga, vea, necesito ayuda, esto está muy complicado, muy difícil, ¡pum! La persona que más le interesa es la que lo va a mover, sobre todo a los niveles de alta dirección. En los niveles de alta dirección siempre uno tiene que identificar a quién le duele más el proyecto, porque a ese es al que hay que irle a pedir cacao después para poder sacar los temas adelante. Se los digo de experiencia propia, es muy importante hablarse mucho con los gerentes, con los directores, con los supervisores. ¿Por qué? Porque ellos le ayudan a uno mucho para poder mover los temas. Que, oigan, necesito importar un producto rápido para poder hacer unas pruebas de validación. Si uno ni lo conoce, ni le ayuda, pero si uno es por lo menos amigo, sabe que uno existe, entonces al menos mueve sus influencias para poder traer eso más rápido. Entonces, eso es importante, poder conocer los niveles dentro de la organización que nos puedan como tal ayudar a sacar adelante el proyecto. De igual manera, pues, los interesados del proyecto, aquí hay una descripción un poquito más general donde encontramos los clientes o los usuarios, las personas que usarán el producto, el servicio o los resultados que nosotros vamos a generar a partir del proyecto, un patrocinador, la persona que pues financia el proyecto, es el que pone el billete para realizar la actividad, los directores de los programas, aquí vamos a encontrar dos cosas, directores de programas o directores de portafolio. Muchas veces los directores de portafolio pueden atribuirse a una vicepresidencia y los directores del programa pueden ser los gerentes de proyectos, los directores del proyecto. Entonces ahí hay un nivel jerárquico a quién dirigirse como tal y a quién presentarle el proyecto. Y los externos, pues depende, ahí sí depende de a quién le duela como tal el proyecto. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos un vehículo, todos los clientes que están afuera son nuestros clientes directos, pero no sé, los concesionarios son clientes externos que también pues pueden verse afectados positivamente, ¿sí? Entonces, estos son agentes, o por ejemplo, no sé, los talleres del 7 de agosto también son clientes externos. Entonces, ahí podemos ver como tal un alcance de los interesados del proyecto. Y eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay inquietudes, preguntas que ustedes quieran realizarme. No, profe, pues por mi parte no. Estuvo Ok. muy dinámica la clase y pues entendí bastante. Ah, bueno, me alegra que les haya gustado. No sé si quieran revisar algún tema más atrás o si quieran revisar algo adicional. Pues yo por mi parte, pues voy a investigar más lo de las siglas que aparecen ahí, que esos términos no soy muy familiar con ellos. Entonces, pues sí voy a investigar esas siglas que aparecen ahí. Ujú. Listo, listo. Sí, sí, ese es un tema de glosario, más que todo Ujú. son siglas para saber más o menos en qué contexto se mueven, pero
Pero sí, 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 eso es importante. Lo que yo les mencionaba, hay que ser muy curiosos, buscar información, porque acuérdense que lo que yo les traigo acá, yo intento poder cubrir mucho tema en esta cantidad de información, pero la idea es que si ustedes, por ejemplo, les interesa, no sé, conocer más de proyectos, pues hay cualquier cantidad de certificaciones en proyectos, PMP, que el PMP es el Project Management Professional, ya es a un nivel más profesional del tema de proyectos, que lo certifica una entidad internacional. Por ejemplo, se pueden certificar en metodologías ágiles, que pues eso también pues hace un plus en una hoja de vida al momento de solicitar un empleo, o si quieren, por ejemplo, aplicarlo a una empresa, o se vuelven consultores, ¿sí? Todo este tipo de cosas pues ayudan como tal a que este tema de gerencia de proyectos quede reforzada de una manera importante. Algo también, por ejemplo, que ayer me mencionaban era el tema de que nosotros qué necesitamos para poder como tal darnos a conocer en el tema de proyectos o para poder generar un alto impacto. Entonces, yo les mencionaba uno las habilidades duras, que es esto, el conocimiento, toda la terminología, las certificaciones, la formación como tal y las habilidades blandas. Entonces, un tema mucho ahí de conocimiento de inteligencia emocional, cómo puedo yo trabajar en los equipos, ¿sí? Cómo puedo yo presentar efectivamente un trabajo, un proyecto, cómo puedo yo buscar ayuda de, no sé, de X o Y recurso para que me ayuden a impulsar, cómo puedo yo persuadir a las personas para alcanzar como tal ese objetivo que yo estoy buscando o estoy necesitando para poder avanzar en mi proyecto, ¿sí? Ese tipo de cosas son muy importantes. Por ejemplo, algo que uno cree que es un poco complejo, pero a la larga es bien útil, es ser un poco crítico. ¿Por qué? Porque cuando uno es crítico, hace que las cosas puedan verse de otra manera. Crítico constructivo, ¿no? Crítico destructivo que empieza a incursionar de una manera agresiva y termina a los golpes, no. Una manera que, oiga, mire, yo, por ejemplo, he visto cómo se hace esto, opino que usted lo podría hacer de esta manera porque así ahorra costos, así ahorra tiempo, así usted se evita el riesgo de que una certificación lo afecte, el tema de X o Y motivo, ¿sí? Entonces, eso también es como tal muy importante poder generar. Yo estoy en la búsqueda de información de inteligencia emocional para podérselas colocar ahí como un plus para que ustedes aprendan también de liderazgo, que es algo muy importante al momento como tal de no solo de los proyectos, sino de todo lo que ustedes hagan de aquí en adelante. Porque pues a la larga las empresas, un cartón a usted le puede garantizar el conocimiento, pero la persona como tal sí es algo que se va formando dependiendo de cada uno. Entonces eso es algo, es un aspecto bien importante que uno tiene que ponerle cuidado, cuando, sobre todo cuando va a presentar un tipo de cosas como un proyecto, por ejemplo. Entonces eso es bien valioso. ¿Listo? Es verdad, profe. De hecho, yo opino que sí, la inteligencia emocional aplica para todo en la vida, porque a veces uno piensa que sabe controlar sus emociones, pero cuando llega un momento de crisis o algo, realmente uno no sabe cómo reaccionar. Entonces, eso es bien importante también en el tema de proyectos. Te quería comentar que también a lo largo del tiempo, pues uno se ha dado cuenta que uno vive procesos en todo momento, pero uno no es consciente de las etapas y las actividades que uno desarrolla para llegar a ese objetivo. Entonces sí sería bueno de lo que tú dices, que nos pongas como diferentes videos para poder analizarlos, como este video tan simple que realmente uno dice, ay, chévere la música y todo, pero uno no se da cuenta que todo fue un proyecto, todo fue un paso a paso. Entonces eso me parece súper interesante. De hecho, profe, cuando yo inicié a trabajar en mi primer trabajo, fue muy complejo para mí porque pues yo no tenía claro cómo cumplir el objetivo. En este caso, en la parte comercial nos dicen, listo, esta es su meta para este mes. Entonces uno dice, listo, pero ¿cómo voy a cumplirlo? El jefe a nosotros nos preguntaba, ¿cómo vas a hacer para poder cumplir esa meta? Sí. Pero realmente no nos explicaron cómo llegar a esa meta, ¿me entiendes? Simplemente venda, 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 pero pues realmente no nos dicen cómo planificarnos desde un inicio.
Entonces sí sería bueno que nos expliques cómo planificar un proyecto tanto personal como en el trabajo o emprendimiento, lo que sea. Sí, sí, hay digamos que, por ejemplo, en el próximo módulo de la otra semana, vamos a ver cómo identificar un problema. Y esa identificación de un problema le sirve para cualquier cosa. Pues obviamente vamos a estar enfocados en proyectos, pero las metodologías básicamente que les van a servir para todo lo que ustedes quieran hacer. Entonces, y claro, vender es súper complejo, vender es súper complejo. Ujú. Yo Así es. intenté alguna vez meterme en ese mundo y es bien complicado, pues, o por lo menos para mí lo fue un poco Es complicado. una ciencia, Sí. así es. Sí, entonces, pero, si uno lo ve desde otro aspecto, digamos ahorita, por ejemplo, yo lo analizo, pues en su momento yo también era como muy joven y pues estaba recién egresado. Entonces, tengo 32 años, entonces ya tengo algún tiempito andando. Eh, yo miraba que decía y las mismas preguntas, entonces yo decía, oiga, ¿cómo puedo vender? ¿Cómo puedo llegarle a la gente? ¿Cómo? No, no sabía, en realidad no sabía. Y miren que son cosas tan sencillas como entender qué quiere la persona, qué busca. Así es. Por ejemplo, no sé, véndame, qué sé yo, un mouse, y uno tiene que ser como muy hábil para poder identificar qué tipo La de mouse necesidad. quiere. Ujú. Entonces, oiga, no, pero cuéntenme usted qué hace. No, yo trabajo como programador. Ah, o sea que usted utiliza el mouse mucho tiempo. Sí, claro, yo lo utilizo todo el día. Y no le ha interesado de pronto un mouse ergonómico que le permita, mire que tengo estos ergonómicos acá y le pueden servir. Ay, vea, yo no había visto, me gusta. Entonces, claro, mire, este. Y no sé, por ejemplo, alguna vez que alguien, yo lo vi haciendo eso y me pareció bien curioso, era, oiga, y usted miró a la persona y dijo, pero a usted le gusta como el azul. Yo vea, le tengo este mouse y le sacó un producto azul, no era un mouse, le sacó un producto azul y dijo, ay, vea, este me gusta mucho por el azul. Cosas como esas son perspicacias que hacen que uno pueda llegarle como a la persona y que uno pueda como tal cerrar, pues en ese caso es la venta, ¿cierto? Ujú. Así es. Pero pues digamos, por ejemplo, en un proyecto, una persuasión para que se le cumpla como tal un objetivo o que alcance uno lo que está buscando, eso también es una habilidad que uno lo Va hace mucho adquiriendo. con la Exactamente. inteligencia emocional. Ujú. Entonces, sí, claro, claro, claro. No, eso de inteligencia emocional, pues, me pareció chévere y yo lo estoy ya como tal organizando para ver si les puedo compartir información de inteligencia emocional y yo la monto a la plataforma. Pero sí, eso Sí. hay muchísimas cosas que uno dice, wow, se queda Sí, ahí es como verdad. la persona que mirábamos, wow. Y eso es el plus que uno puede dar como tal de cara a un cliente, de cara a alguien que nos está comprando a nosotros algo. Ujú. En este caso, un Las proyecto. ventas están en todo. Pero sí, claro, claro, claro. ¿No? En las ventas está, digamos que la papa de las empresas. En Así algún es. momento decíamos, sí. Pero No sí sé. sería bueno, profe, de pronto que pues nos digas, nos des como un plano pues de lo que uno podría hacer en un proyecto personal. Tan simple como decir, venga, yo quiero mejorar en la parte de oratoria, un ejemplo. Entonces, tú nos vas a decir como, venga, entonces planeemos, ¿qué es lo que queremos lograr? Esto, ser mejores oradores. ¿Cómo lo vamos a lograr? Paso a paso, objetivos, misión, visión, todo para que pues uno tenga claro cómo cumplir un objetivo, porque a veces uno como que se queda corto al momento, uno dice, listo, quiero lograr esto, pero uno no sabe cómo. ¿Sí? Entonces sí sería bueno, profe, que nos ayudes como a mirar cómo se puede cumplir una meta desde un inicio. Miremoslo a ver cómo lo podemos asociar aquí al tema de proyectos, porque siempre, pues, digamos que este módulo es un poquito más sencillo que los próximos, teniendo en cuenta el tema de información, porque el tema de proyectos siempre lleva bastante cositas, pero yo voy a buscar a ver cómo les puedo buscar información, sobre todo Listo, en el profe. tema de organización. Esa es una organización emocional. Listo. Con eso a ver si logro conseguir información de esto. Ujú. Listo, Liliana. No sé si las otras compañeras pues tengan alguna otra inquietud, algún otro comentario.
No, profe, pues estoy de acuerdo con lo de las inteligencias múltiples, pues yo manejo mucho eso con mis chiquis, pero para uno, yo tuve una situación compleja en el proyecto de mi jardín para poderlo crear, así como Liliana. Uno dice, uy, para las ventas no voy a poder, pero para crear un jardín y saber si ese jardín se va a sostener en tanto tiempo o en 3 meses, cómo le va a llegar a la gente, a los padres, también es difícil porque en la universidad a nosotros no nos dicen cómo. O sea, solamente Claro, nos dan la teoría y ya, vaya cuando ustedes claro. hagan su emprendimiento, se defienden solas. Así es. Sí, Eso cierto. fue lo que me tocó a mí conjunto con mi hermana para poder emprender el jardín. Nos tocó decir cómo le vamos a llegar a los padres, cómo le vamos a hablar, qué estrategias vamos a tener. Eso es como dice, un paso a paso Ujú. larguísimo que eso uno mismo lo va, es como sacando la experiencia, pero de uno mismo, porque eso no se lo enseñan como tal en la universidad. Sí, claro, no, no, y eso puede llegar a ser un poco complejo. Sin embargo, pues lo que le comentaba a Liliana, pues cuando ya uno más o menos sabe cómo es el teje-maneje, Ujú. sí, tiene sus habilidades para poder sacarlo. Sin embargo, sí hay herramientas para poder como tal entender al usuario. Hay herramientas, por ejemplo, el mapa de experiencia, pues es el conocido como el Journey Map, también el tema de propuesta de valor. Aquí también se ve un poquito el tema de los dolores del usuario, se llama eso, donde uno entiende qué es lo que busca la persona. Entonces uno dice, oiga, mire, con ciertas preguntas uno puede decir qué está buscando, qué quiere y cómo puedo yo eh, conducir o direccionar esas inquietudes. Que Ujú. muchas veces uno no las tiene a la mano, es verdad. Como por ejemplo, si ustedes me dicen, no sé, me corchan con alguna pregunta de proyectos, porque pues yo no me las sé todas, pero entonces yo les digo, oiga, no me las sé ahorita, pero yo se las puedo conseguir y la próxima clase se las puedo mostrar. Entonces, ese tipo de cosas, hay herramientas para eso. Déjenme a ver si yo por lo menos les comparto una serie de herramientas. Y igual en la próxima clase creo que tengo ahí seleccionadas unas herramientas que pueden servir para ese aspecto de conocer las necesidades del cliente. Porque como decía alguien, el cliente no sabe lo que quiere. Uno tiene que decirle qué es lo que quiere. Imagínense Steve Jobs diciendo eso. Mm. Ese es el que dejó Sí. casi dueño del mundo a Apple. Entonces, el cliente no sabe lo que quiere. Uno debe decirle qué es lo que el cliente quiere. Entonces, ese es interesante. Hay una serie de cosas ahí muy chéveres. Listo, listo, ¿no? De una ahí para que yo a ver si ya por lo menos les doy los nombres de las herramientas y ustedes ya las puedan revisar ahí como adicionales al curso, ¿listo? Listo, profe. Listo, profesión. Muchas gracias. Listo, listo, chévere. Listo, no sé si hay alguna otra inquietud. No, profe, pues No, no, señor. Todo quedó súper claro. Ah, bueno, Yo listo. estaba muy, yo estaba súper atenta ahí oyéndolas a las chicas y bueno, al profe con las estrategias de ventas, con todo esto del tema de proyectos, pues digamos que porque mi pareja y yo hacemos proyectos, bueno, yo no hago proyectos, Ujú. él los formula, pero a mí sí me gustaría como aprender a formularlos bien, porque son para el Ministerio de Cultura, con el programa de concertación cultural. Ajá. Entonces, pues esto, a mí realmente sí me interesa mucho esta materia para aprender, porque pues yo ayudo es como a cumplir las metas, como a ejecutarlas más bien, pero no formulo como tal el proyecto. Claro, sí, digamos que en las siguientes sesiones sí vamos a ver mucho que es identificación, inicio de proyecto, propuesta. eh, vamos a, vamos a ver mucho el tema de estimaciones de tiempos, de costos. Vamos a ver cómo sacar una línea de tiempo, una línea de costos, un cronograma. Importante, por ejemplo, ahí también vamos a ver lo que es la división de tareas en un proyecto, que también ustedes, por ejemplo, ya lo que yo les mencionaba, para que vayan revisando, por ejemplo, el tema de crear proyectos en Project. Digamos que eso es más que todo aprender a hacer
a diligenciar como tal el proyecto, pero a mí me interesa es más que ustedes sepan qué se mete ahí. Entonces, ese es el valor agregado, digamos, de estas clases, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo y, por ejemplo, ya en el tercer módulo vamos a ver, por ejemplo, la planificación. Entonces, qué se planifica, qué los recursos, las personas, cómo comunicarlos, qué herramientas utilizar para comunicarlos, qué metodologías seleccionar, dependiendo de la necesidad. Todo ese tipo de cosas las vamos a ver. Ahí estoy preparando varias información que les puede servir para el tema de formulación. Y lo más importante, Samara, es entiendan muy bien el pliego para el cual están licitando el proyecto. ¿Por qué? Porque es que en el pliego usted sabe qué propuesta hace. Si usted no sabe o no entiende bien qué es lo que le están preguntando, al momento de presentar su propuesta, le van a decir que no es lo que la persona o el cliente o el inversor está esperando. Entonces, eso es muy importante. Los pliegos de descripción de lo que quiere el cliente es muy importante al momento de hacer un proyecto. Ok, profe. Ujú. Listo. Sí. Bueno, entonces, compañeras, pues muchísimas gracias por el tiempo, por toda la disposición. Espero que les haya gustado la clase. Ya para la próxima tenemos un poquito más de emoción ahí en la clase porque tenemos más temas bien chéveres para empezar a profundizar en tema de proyectos. Pues este era el marco conceptual que lo estamos cerrando el día de hoy y en el próximo ya empezamos como tal formalmente al tema de proyectos. ¿Listo? Entonces, Listo. muchísimas gracias y estamos hablando de la siguiente clase. Vale, Oh, listo, profe. muchísimas Gracias a usted. Bueno, una buena Feliz noche. noche, que descansen. Feliz Igualmente, noche. profe, que esté bien. Chao. Hasta luego.